sentencia en que la primera que no cumple con su obligación es Es la ella. señora Ralde. No vas a anular un poco ese negocio si no lo podés probar y todavía encima vos sos la responsable de que no funcione. Claro. Aparte, y acá aprovecho para decir, ya estamos fuera de hora, pero lo primero que quiero, si se ve, porque no prendí todas las luces, acá estoy mostrando el libro de Cafera, es semejante libro, es un libro, lo editó el libro sale en 2003, después tiene varias reediciones. O sea, este es un material excelente, si lo pueden conseguir, está en las bibliotecas, creo que está agotado hace años. Se lo editó la Asociación de Escribanos, al escribano cuando todavía, incluso creo que todavía acá el profesor Cafera ni siquiera era abogado, que él se recibe después de abogado, acá era solo escribano, y saca este libro excelente sobre fideicomiso. Volviendo a lo que estoy hablando, es decir, con los negocios de garantía, como son negocios de garantía en cumplimiento, y el problema, como hoy preguntaban, ¿cuál es la trascendencia del fideicomiso en garantía? Bueno, el problema es que si no se paga la obligación principal, este es otro mecanismo que hay para que el acreedor al que no se le está cumpliendo pueda lograr cobrarse, ¿no? Entonces, lo importante acá, y me pasó con otro caso y en un minuto se los comento, porque creo que lo había comentado en hipoteca, fue cuando yo una vez tuve un caso que era un argentino que le hizo una manganeta muy terrible a un escribano uruguayo y le dijo, mirá, yo no puedo ir a Uruguay a firmar, entonces vos veniste acá a Buenos Aires, vení con el protocolo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un mutuo con garantía hipotecaria y fue el escribano a Buenos Aires. Eso tiene un defecto terrible porque los escribanos solo pueden actuar en el territorio nacional. Entonces, claro, el argentino estaba contentísimo porque sabía que nunca le iban a poder ejecutar eso porque él iba a aducir, y lo demostró, que se había hecho en Buenos Aires porque se hizo simplemente tan fácil como mandar un oficio a migraciones, que estaba la salida del escribano para Buenos Aires, que le dijo quédate a comer, yo te invito a comer en Puerto Madero, y lo invitó a comer, y el escribano se quedó y recién volvió al otro día. Entonces, con la fecha de la escritura, estaba claro que el escribano no estaba en Uruguay, y el señor argentino estaba contentísimo, porque dijo, no me van a poder cobrar. Muy bien, no le van a poder cobrar la hipoteca, porque lo que era nulo era el contrato de garantía, pero el mutuo, que era el préstamo, que era lo que estaba también documentado, que él había recibido, en ese caso creo que eran $50.000 o $100.000, eso lo seguía debiendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se declaró la nulidad de la escritura porque la escritura se demostró que no se había hecho en el Uruguay, que el escribano, además el escribano tuvo un problema, pues se comunicó a la Suprema Corte, el escribano fue sancionado, terrible. No había hipoteca, la hipoteca era absolutamente nula por falta de la solemnidad, pero el préstamo era válido porque el mutuo es un contrato que ya lo estudiamos y que es un contrato consensual. Y saben una cosa, yo no levanté el embargo y el tribunal mantuvo el embargo. El bien había estado embargado con motivo de la ejecución hipotecaria, pero ¿saben qué pasó? Se mantuvo el embargo como un embargo común y corriente de un acreedor sobre un determinado bien. Y ese deudor tuvo que terminar pagando. ¿Se dan cuenta? O sea que y ese es un caso que fue real. Se anuló la hipoteca evidentemente era nula, pero ¿qué pasaba? El negocio, vamos a decir, el crédito que estaba generado en ese mutuo se debía, ya había un embargo trabado que se trabó para la hipoteca, pero no se levantó porque se mantuvo como un embargo cualquiera que hace un acreedor en un bien, porque no cabía duda que ese bien era del deudor que había hecho la hipoteca. Lo que pasa es que lo hizo al escribano ir a Buenos Aires con esa historia para que después lograr, y lo logró, que se anulara la hipoteca, pero no se podía anular el mutuo. Y acá, mutati mutati, pasa lo mismo. La señora esta la plata la debía, entonces toda esa otra historia que se genera, no, yo me confundí, me creí que era una hipoteca, pero en realidad no tiene mucho sentido sobre la base de lo que era lo más importante de todo, y es que la señora no Pagar. había pagado un peso. ¿Tá? Claro. Entonces, perdón porque estamos pasados 10 minutos de la hora. Un Este, minutito nada más, ¿Cómo no? un poco para terminar. No, para terminar, porque, por respetar la hora de todos los compañeros.
pero primero, tuvimos un primer acercamiento al fideicomiso. Esto es un tema sumamente complejo que tiene lógicas muy distintas a lo que habitualmente venimos estudiando. Requiere, por supuesto, que mucha lectura, mucho más análisis de la ley. Nos faltó desarrollar algún tema del fideicomiso financiero. Lo importante es que cuando ustedes escuchen la palabra fideicomiso, un poco el ejercicio que hicimos al principio de la clase con la noticia, no se queden con que ese es un préstamo, un endeudamiento y que va a haber ingresos de dinero y demás, sino que al escuchar la palabra les llame la atención y traten de buscar quién es el fideicomitente, cuáles son los bienes que transmite, quién va a ser el fiduciario, quién va a ser el beneficiario, ¿tá? Cómo se va a ejecutar, cuál va a ser la forma que va a tener, si va a ser de administración, si va a ser de garantía, si va a ser financiero. O sea, que logren analizar el fideicomiso jurídicamente y no como un titular de prensa que parece que fuese Eso no está en las un noticias. salvador del fideicomiso. Vamos a hacer un fideicomiso para hacer tal obra. Bueno, pero ¿qué estructura hay detrás de todo eso? Esa es un poco la idea de la clase, y espero que por lo menos en esta primera aproximación se haya logrado. ¿Sí? Perfecto. Importante la clase, muchas gracias. Excelente. Se logró, Entonces, Profe, seguimos muy con buena el clase. cronograma como está, que para el lunes creo que no hay, no sé qué va, pero lo que está anotado es lo que va para el lunes. Perdón, pero no pude mirar. Profesor Cabrera, ¿el fideicomiso financiero lo vamos a ver después? No, hoy No, no. terminó Ok. fideicomiso. Porque, Pero ¿sabes Ah, qué? porque no lo pudimos créanme dar, pero que así lo leemos. con una lectura de lo que está El subido en EVA y martes, de la ley, les va a quedar más claro, porque ya tenemos claro dos conceptos fundamentales, que es el de administración y garantía. Lo que se le agrega es un tipo de fideicomiso de garantía, se le agregan algunas particularidades, la emisión de deuda y lo que ya vimos de cómo se liquida, que tiene algunas variables, ¿sí? Pero lo esencial ya lo tienen como base para poder estudiar el tema. Pero es una Gracias. base. Gracias, profe. Gracias, Gracias. Buen fin de semana. gracias. bueno, buen fin de semana, cuídense mucho. Profe, Gracias, Johnny. profe, ¿sería Gracias, Ada, muchas posible, gracias. sería posible subir de la sentencia de fideicomiso de los Elordi la de primera instancia? No la tengo. ¿No? No, no la tengo. Tengo solo la del tribunal. La de primera Ah, instancia de la doctora Morales no la tengo. bien, la busco Y igual. no, con mucho Gracias. gusto, pero no, y no la vas a encontrar porque no está en la base. ¿No? Porque ¿No no se está? subían- La no, base no, no. porque no se suben las sentencias de primera instancia a la base. Se suben solo las de tribunales. Si no, la hubiera colocado. No la Bien. tengo. Y Salvo que no, vayas ya al estaba juzgado a ver devuelta el hace expediente. mucho y a veces ahora a veces se escanean, pero yo no la tenía, si no ya la hubiera colocado. Yo cuando las tengo, las sentencias de primera instancia las pongo. Cuando no las pongo es porque no las tengo. Está. Gracias, profe. No, de nada. Buen fin de Buen semana fin para de todos. Nos semana. vemos el lunes. Fin de Gracias semana. igualmente para todos. Pasen muy Chau, bien. chau. Nos vemos.